Ok, ya dentro de nuestra hoja de Excel vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre las partes principales de la pantalla de Excel. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la barra de título y contiene el nombre del archivo. Recuerden que Excel es un libro y como cualquier libro físico se compone de hojas. Las hojas están aquí abajo, generalmente se identifican por hoja 1, hoja 2 y pues yo puedo personalizarlo. Si le doy aquí al signo de más, puedo ir agregando cuantas hojas quiera. Ahorita no recuerdo bien cuál es el límite de hojas, pero por ahí una versión anterior de Excel, recuerdo que eran 256 hojas máximas. Obviamente han de ser más, porque les estoy hablando de las primeras versiones de Excel. En aquellas versiones anteriores de Excel también era más fácil identificar las partes de la pantalla. Aquí ya no lo quisieron simplificar mucho, pero bueno, básicamente tiene el mismo formato, los mismos contenidos. Entonces, barra de título contiene el nombre del archivo, el nombre del libro. Cuando le ponemos nombre, pues nos pone libro 1. Aquí tenemos el botón minimizar, que nos sirve para pues, que la pantalla del Excel me libere para ver otros archivos, otras ventanas. Esta es la de restaurar, que me permite hacerlo más pequeño para poderlo cambiar de tamaño arrastrando el ratón. Y finalmente el botón de cerrar, el cual ahorita no lo va a dar porque pues, tendría que volverlo a abrir. ¿Sí? Entonces minimizar, restaurar, cerrar. Y aquí tenemos las teclas de acceso rápido, la cual puede ir personalizando. En este caso, pues yo las tengo habilitado el comando de guardar, vista previa de impresión, que es esta, guardar, vista de impresión previa, deshacer, la flechita hacia la izquierda, rehacer, flechita hacia la derecha, y podría poner más, pero ¿qué sentido tiene que nos pongan aquí todo y ya dejar más, verdad? Van a dejar de ser botón de herramientas de acceso rápido y pues se va a convertir en un botón de herramientas completas, no tiene sentido. Entonces aquí pongan nada más las más comunes. No tienen que poner estas mismas que yo, simplemente que depende de cuál sea los que ustedes van a utilizar para que los puedan agregar aquí. Luego tenemos debajo de la barra de título estos nombres: archivo, edición, insertar, dibujar, disposición de página, etc. Esto se llama barra de menús o barra de menús. Anteriormente, cuando yo le daba, no me aparecían en las versiones anteriores así las figuritas como vienen ahora. Me aparecían los nombres de los comandos. Ahora me aparecen estas figuras, entonces cómo se llaman, pero cada uno de los menús tiene sus propios comandos, sus propios formatos, se observa. Anteriormente eran los nombres y ya me abrían para ejecutar el comando, ahora ya me manda directamente a las portales de las barras de herramientas. Entonces, dependiendo del nombre de la barra de menús, pues serán las opciones que encuentre dentro de él. Entonces, el menú archivo, el menú inicio, el menú insertar, cada uno de ellos tiene sus características. Aquí debajo de la barra de menús tenemos lo que se llaman botones de los comandos, ¿sí? O simplemente es el comando ya en sí. Cada uno de estos también se puede agrupar en diferentes comandos. Por ejemplo, aquí el comando fuente, si le doy a la flechita, me va a abrir el menú de todo lo que comprende el formato de celdas. El formato de celdas se divide en varias pestañas. Empezamos con la de número, todas estas las vamos a utilizar. El de alineación, este formato, como su nombre lo dice, pues es de los más utilizados, porque es el que me va a permitir dejar mis presentaciones en forma profesional. Tengo las fuentes, las letras, los bordes, los rellenos de las celdas y si quiero proteger por ahí alguna celda o algún libro. ¿Sí? Bien. Pero les decía, bueno, vamos a ver lo básico nada más. Entonces, estos es para darle una presentación profesional a mis trabajos. Estos salen de otra manera así. Más adelante lo vamos aquí con el botón, dándole clic en cualquier lado, clic izquierdo, luego botón derecho. Aquí tengo un botón contextual y también tengo así mismos comandos. Se observa. ¿Sí? Ya depende de cuál se les haga más sencillo.
Aquí en alineación es lo mismo. Le damos aquí, pero vemos que sigue siendo parte del formato de celdas. Entonces observen que todos estos tienen que ver con el formato de celdas. Este tanto ya no, de estilos, ¿sí? Y estos son otros comandos que veremos en el transcurso. Este portapapeles pues también son comandos diferentes. Ok. Entonces aquí tengo comandos y menús también. Cada uno de estos pues tenemos que irlo desarrollando en el ejercicio. Esta se llama celda activa. ¿Qué quiere decir? Que donde yo ponga el cursor, donde le dé un clic, me va a señalar en donde estoy. Para comprender en dónde estoy, bueno, pues recuerden que tengo letras A, B, C, D y no tengo números. Por si no saben contar, bueno, no me pasa. Chiste malo, pero bueno. Ahí está el abecedario y al darle un clic, por ejemplo, me coloca en la columna H y en la fila 6. A la intersección de la columna con una fila se le llama celda y aquí está el indicador de la celda activa, H6. ¿Sí? Si me cambio, pues me dicen dónde estoy, columna B, fila 4, la celda es B4. ¿Cómo identificamos las celdas? Primero por la letra de la columna en que se encuentra y luego por el número de la fila. Esa es la característica de las celdas. Esta se llama la barra de fórmulas y si observan aquí me permite ver texto, si es que hay texto capturado, o en este caso, bueno, en este caso borro las fórmulas porque se lo van a fusilar, pero aquí ya tengo fórmulas. Observen cómo si lo checo aquí en mi barra de fórmulas, se ve de dónde sale el resultado. ¿Sí? Para eso me sirve esta barra de fórmulas. Pues este viene siendo el área de trabajo, la barra de estado que me dice en qué momento se encuentra, y en este caso está listo para recibir comandos. Cuando empiezo a trabajar, introducir, fíjense cómo cambia aquí abajo, ¿sí? Aquí están mis hojas, ¿sí? Y tenemos para el zoom de la hoja, algunos comandos para la vista, y pues básicamente lo que son las partes de la pantalla, y ya tenemos que ir aplicando los comandos. Bien, vamos a utilizar lo que expliqué en el video anterior de la PTU para poder ir desarrollando las fórmulas. Les voy a dejar ahí en su plataforma este archivo para que lo vayan ustedes elaborando. Vamos a quitárselo para que vean de dónde sale. Ok. El trabajo de ustedes hubiera sido pues capturar estos, así vaciarlos. Se los va a pasar en PDF para que ustedes vayan capturándolo y se entretengan también en ir vaciando los textos, los datos y las cantidades. Entonces esto va en un PDF, ustedes tienen que abrir luego nuevo de Excel. Cuando entren en Excel, pues obviamente es un libro que va a aparecer como nuevo, va a aparecer aquí libro 1 y ya le ponen ustedes el nombre de su archivo al final que lo vayamos a guardar. Entonces vamos a partir del supuesto que yo ya capturé todo esto de la información que les voy a pasar en PDF. ¿Sí? Entonces empezamos con el título del ejercicio, que es cédula para determinar el PTU de los trabajadores. Aquí, al capturar, pues ya tengo vaciado los comandos que voy a aplicar. ¿Cómo me quedaría? Bueno, me quedaría de esta manera. Fíjense bien, al empezar a capturar ustedes de su PDF que les va a pasar, van a tener un libro como este. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es, observen el mío, qué pasa con la columna A y con la columna B en relación a las demás, pues que tienen diferente tamaño. Entonces, el primer comando que vamos a ver es cambiar el tamaño de la celda. Existen varias formas de desarrollar este comando. El más sencillo es aplicar acercar el ratón aquí a la frontera entre ambas columnas y fíjense cómo cambia de forma. Aquí hay una sumita blanca, una cruz blanca, y cuando la acerco cambia de forma.
En ese momento en que cambia de forma, yo aprieto con el botón izquierdo sin soltarlo y lo arrastro para hacerlo más chico. Igual acá lo arrastro y lo hago más grande. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Bueno, me vengo aquí al comando formato y aquí en donde dice visibilidad puedo, no es cierto, vengo aquí en ancho de columna, pero aquí pues tengo que saber el nombre, perdón, en la medida exacta de la columna. En este caso lo aplicaré, vamos a poner que yo la quiero de 60 y no sé cómo cambia, ¿sí? La mayoría lo hacemos hacia el tanteo, ¿eh? El de la fila pues quedaría así, ¿verdad? Si fueran 15, bueno, lo quiero en triple y vean cómo cambia, ¿sí? Entonces ustedes van a empezar a capturar. Lo primero que tienen que hacer es cambiar el ancho de las columnas, columna A, columna B, y le vamos a poner lo que viene ahí, cédula para determinar el PTU de los trabajadores. La recomendación es que primero capturen sin los formatos, no pierdan tiempo, eso se lo vamos a poner al final. Cédula para determinar PTU de los trabajadores. Y si observan, con lo que les debe quedar al final, es diferente. ¿Por qué? Porque a este de aquí ya le apliqué comandos. Esto se lo vamos a aplicar al final. Ahorita les va a quedar así, medio feo, pero al final hay que aplicar los comandos, porque si no, no se pierde más tiempo. Luego vamos a agregar los textos, la información que viene aquí. Es muy importante que observen la celda en que está capturada la información. Si no tienen cuidado de anotar las cantidades y la información en la celda que corresponde, las fórmulas no nos va a dar. Entonces, por ejemplo, aquí en la celda B4 vamos a poner PTU a repartir. Me coloco en B4, PTU a repartir. Y observen cómo va quedando diferente. Así como lo estoy capturando yo, es como me va a quedar a ustedes. Luego, total de salarios base. Primero, vaciar la información. Total de días trabajados. Luego, esto del UMA. Ya sabemos lo que es UMA. Esto recuerden que cambió, más o menos en el 2016, 17, por ahí no recuerdo bien, para precisamente desindexar todo lo que tenía que ver con el salario mínimo, porque con los salarios mínimos la idea es irlos aumentando, y pues pensamos, por ejemplo, que el actual gobierno pues les dio un aumento considerable. Si se quedara todos los índices anteriores, pues, por ejemplo, en el caso de las multas nos saldría al doble, o casi al triple, ¿verdad? Carísimo. De ahí que se decidió cambiar todo lo que estaba indexado a salario mínimo a las UMAS. Le ponemos ahí, UMA. No es que haya cambiado la UMA a salario mínimo, ya les expliqué que los pongo como referencia para que vean que lo que antes tenía que ver con el salario mínimo, ahora tiene que ver con la UMA, pero no es lo mismo, no se confundan. Ok, vamos a poner las cantidades, 23.580.56 en PTU a repartir. Luego, 608.855.87, 8.338. Se supone que estos datos se los dieron, ya salió dentro de lo que fue el cálculo de utilidades. Y ahora más dicen, ahí está lo que se va a repartir, ahí están los totales. Ok. Así es como nos debe quedar al final, vean cómo todavía no se parece. Y vamos a empezar, factor salarios va en B9. Tengo cuidado de colocar la información en las celdas que corresponden. Luego factor días.
Ok. Vamos a aplicar la parte ya aquí que tiene que ver con lo que les expliqué en el video anterior. Me vengo a la fila 12, que es donde vamos a poner el encabezado. Nombre del trabajador. Aquí le ponemos el número. Poner un poquito más grande la coleta. Nombre del trabajador. Luego, salario percibido. Fíjense cómo no me va quedando igual al que les voy a dar ya como muestra. Al final aplico comandos. Días trabajados. Tengo con salario. Sigo en la fila 12, observen. Nada más voy teniendo cuidado en las camas en que voy. Fila F. Fila G, suma PTU. PTU por días trabajados. Luego suma PTU. Y PTU grabado. Y luego PTU exento. El grabado se les olvide que viene de gravamen, no de tallar algo en algún lugar o dejar constancia. Bien, ya están mis encabezados. Nada que ver con el ejemplo que estamos viendo o con el que les debe quedar al final. Pero ahorita quiero que lo vayan viendo cómo queda. Bien, el primer nombre va a ser el de ustedes. Para irnos personalizando. Y luego vienen los nombres de los trabajadores. Ahí los que empiecen y conozcan nuestra historia, pues van a ver que son personajes que tienen que ver con la independencia, la reforma, la revolución mexicana. Entonces ahí sirve que repasan y van y al final pues traten de ver cada uno de ellos en donde intervino. Ahí están los nombres de los personajes históricos. Los capturan, por favor. Bien, este lo voy a avanzar porque yo ya los había capturado, entonces si me pongo capturando se me van a hallar. Ahí están los personajes. Luego hay que capturar las cantidades. Recuerden que para esto ustedes van a imprimir la hoja del PDF que les voy a mandar para que no tengan que estar haciendo lo que estoy haciendo yo. Van a vaciar las cantidades y de que nos damos cuenta que también capturamos. Bien, cuando acabamos de vaciar las cantidades, podemos continuar los días. Vamos a poner que aquí yo ya terminé de capturar. Sigo con los días. El primero 61, y luego 261. Esto es pura captura, Estoy suponiendo también que ya terminé de vaciar la información. Ahora sí, ya tengo ahí mis datos. Ahora sí puedo empezar a aplicar fórmulas, comandos. Por ejemplo, aquí vamos a usar el primero para los números. Fíjense bien, el primer comando se llama rellenar series. Este me va a adelantar un poquito. Lo vamos a ver más adelante en otro ejercicio, pero no se los mencioné ahí en el PowerPoint, pero es un comando muy interesante, rellenar series. Ponemos el empleado 1, que son ustedes, y me regreso a la celda activa A14. De ahí voy a seleccionar, ya sea con F8, con el ratón, o con el Shift más tecla de cursor, voy a seleccionar la área que me interesa rellenar. Y ya una vez rellenado, me vengo aquí donde dice en inicio, esta es el comando rellenar series. Y le ponemos que realmente va a ser la columna, es lineal porque va de 1, 2, 3 y empieza en 1. Le vamos a aceptar
Y fíjense que ya quedan los 30 números sin necesidad de irnos uno por uno, ¿sí? Con los nombres no puedo hacer lo mismo, porque son diferentes. Otro chiste malo. Pero ahí están los números, así se puede hacer. Ahora, déjenme quitarles el formato para al final decirles cómo sale. Ok, se supone que ustedes, este es su ejercicio. Bien, ya está. Bien, primera fórmula, factor salarios. Hay que poner aquí las sumas de las cantidades para poder tener la cantidad a dividir. Comienza en la celda C14 la información, y como vi es un rango de celdas, que es un rango de celdas aquellas que cumplen ciertas características, en este caso pues van seguidas, y vamos a aplicar la función suma. Siempre que voy a poner una fórmula, una función, un comando, voy a empezar con el signo de igual. Si no le pongo el signo de igual, hagan de cuenta que pusimos texto. Ahí está mi función suma. ¿Qué pasa si no le pongo el igual? Si le pongo así nomás suma, me va a echar chiste, ¿verdad? Me va a ignorar, se va a quedar así, no me va a hacer nada. Si así lo dejo, es nada más un texto. Tengo que agregarle la función, el signo de igual, para indicarle que estamos hablando de la función suma. La función suma, pues, como su nombre lo dice, debe decir igual, suma, luego un paréntesis. Hay que tener cuidado con la sintaxis de la fórmula. ¿Qué es eso de la sintaxis? Pues tal cual y en ortografía es la manera de expresarnos correctamente. Entonces, es la manera de expresar correctamente la fórmula. La sintaxis de suma es poner la palabra suma, luego un paréntesis y el rango de las celdas que vamos a utilizar. Por ejemplo, esta comienza en C14, dos puntos, es donde inicia, indicarle dónde termina, C43. Para que suma funcione, debe estar seguidos las cantidades que vamos a adicionar. Ya está mi suma, ¿sí? Vamos a poner a la función suma aquí en los días. Igual comienza en D14, recuerden que aquí está la celda en que iniciamos y termina en D43. Entonces le ponemos signo de igual para indicar que es una función, la palabra suma, miren, y luego, no me acuerdo en cuál es donde me sale la sintaxis, aquí no me sale. Paréntesis, aquí está la sintaxis. Esto quiere decir que la sintaxis, ¿ya? Número 1 y número 2. Aquí les puedo explicar brevemente cuando todavía tengan alguna duda. Comenzamos en C14 y terminamos dos puntos hasta donde debe llegar, hasta C43. Perdón, esto es D. Estoy en la columna D. D14, dos puntos, D43. Observen cómo se seleccionan automáticamente todo el rango de celdas. Cierro paréntesis porque si no se lo va a marcar error, le doy enter y ahí están las cantidades. De tal manera que estos 608.000 son estos mismos que están aquí. Estos 8.338 total de días trabajados son los mismos que tengo acá, ¿sí? Ahora sí vamos a utilizar lo que explicamos en las diapositivas anteriores. Factor salarios, vamos a dividir el PTU a repartir, vamos a prorratear, está en C4. Igual le pongo la fórmula, el signo de igual para indicar fórmula. Miren, en Excel es muy importante que utilicen las referencias de la celda. Por ejemplo, ¿qué me interesa dividir? Voy a sacar un factor. Para sacar un factor es esta cantidad de repartir, lo va a repartir de acuerdo a los salarios y de acuerdo a los días. Por tanto, pues esta cantidad la va a repartir entre 2. Le ponemos aquí la referencia, igual C4, y luego la vamos a dividir entre los salarios, el total que ya tenemos, y al final entre 2, porque quiero dividirlo entre 2 y me da un factor para prorratear. Igual lo mismo con los días, voy a repartir el PTU C4, fíjense cómo se va seleccionando cada uno, entre el total de los días C6, igual entre 2, ya están mis factores a repartir. Puedo hacer más grande la columna
puedo agregarle aquí en los decimales, aumentar decimales, disminuir decimales, dependiendo, ¿sí? Pues aquí nos falta una cantidad. Bien, ya lo tenemos. Aquí hay una cantidad que no llega. 8.338, en 500 de más, porque no me da la cantidad. Vamos a ver si no me equivoqué cuando copié. Bien, entonces nos va a pasar esto, ustedes lo van a copiar, ustedes van a ponerlo ahí. 8.338, 8.000, error de dedo aquí, una disculpa. Ahí están mis formatos. Este fue error de dedo y fíjense cómo no me daba la fórmula, ¿sí? Pero aquí puedo aumentar decimales o bien disminuirlos para que me quede con el ejemplo que les estoy poniendo, ¿sí? Bien, ahí tengo ya mis factores. Recuerden que el fundamento que me dice es el artículo 123, dividido entre dos partes, ¿sí? Ahí tenemos por qué se dividió entre dos partes. Ok. Ya que tenemos nuestro factor, ahora sí puedo sacar cuánto le toca al trabajador 1, cuánto al 2, de acuerdo al salario. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar el salario de cada uno de ellos por el factor que tenemos aquí, y aquí vamos a empezar a usar nuestra siguiente función. Entonces voy a multiplicar lo que se encuentra en donde está la celda, que es C14, por donde está el salario, que es C9, y eso es lo que le toca por salario. Miren, ¿cuál es la importancia de poner referencias? Pues de que podamos copiar la fórmula. Por ejemplo, esto no lo van a hacer, es nada más para demostrarles qué ocurre. Si yo pongo en vez de las referencias, pongo las cantidades, aquí en la primera no pasa nada, porque esta fórmula no lo va a copiar. Si le digo igual 23.580.56 entre 608.855.87 entre 2, me va a dar lo mismo. Pero ¿qué desventaja tiene? De que esto no lo puedo copiar, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes utilicen referencias. Aquí es lo mismo, si en vez de ponerle la referencia le pongo la cantidad, pues va a dar la primera, pero las siguientes tendría que ir una por una, ¿sí? Y ya pierde la ventaja en Excel, entonces mejor hagan las máquinas de escribir si quieren ir poniéndolo uno por uno. Aunque les dé resultado, pues hagan de cuenta que sería la calculadora. Si aquí le tendría que poner otra vez manualmente, igual 9.861 por, y pues mejor agarrar una calculadora en la máquina de escribir, ¿sí? Bien, ahí tenemos el primer resultado del PTU. Ahora vamos a sacar el PTU por días trabajados. Multiplicamos los días por el factor de los días, que lo tenemos aquí, igual signo, luego la celda de 14 multiplicada por el factor C10. Ahorita nos va a hacer una modificación, así que quiero hacerles una demostración primero. Ya que tenemos los dos PTU, ahora sí puedo hacer la suma. Voy a sumar a ver cuánto le toca tanto por salario como por días. Ahí lo tenemos, ¿sí? Fíjense bien, aquí no estoy usando la función constante todavía. ¿Qué pasa cuando quiero copiar? Cuando quiero copiar, pues resulta que me empieza a marcar errores. ¿Por qué? Porque aunque aquí sí me respeta la referencia del salario, ya no me respetó la referencia del factor. ¿Por qué? Porque cuando copio una fórmula, pues Excel se va actualizando. Aquí empieza en C14 por C9, si copio va a ser C15 por C10,
C16 por C11 y así sucesivamente. ¿Cómo evito eso? Pues hay una función que se llama función constante o función pesos y consiste en colocarla, me vengo aquí a la barra de fórmulas y entre la referencia me pongo un signo de pesos. Al hacer eso ya convierto mi celda en constante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la copie ya no se va a actualizar. Fíjense bien, ya como no me marco error. C14 por C9, cuando la copio cambia el salario, pero no cambia el factor en cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a corregir también aquí. Designamos el signo de pesos y ahora sí ya puedo copiarla. Y como ya puedo copiarla, pues ya puedo copiarlas todas. Aquí, bueno, aquí no llevan las funciones constantes y aquí queda normal. Entonces ahora sí, ya tengo mis primeras fórmulas, vamos a copiarlas. Ya que la primera está bien, puedo copiar hasta abajo y me queda. Ahora sí, voy a empezar a los primeros formatos. Puedo venirme aquí a este de los tres ceritos o bien venirme aquí al del formato que les explicaba en un principio y ponerle aquí este separador de decimales, son exactamente los mismos, ¿sí? Y ahí tenemos ya las cantidades. Este también le va a dar formato, ojo, los días no llevan formato, no llevan decimales, ¿eh? Los días me los dejan así, si me les ponen decimales les bajo puntos. Vamos a usar este comando para que vean que es el mismo, estilo millares. ¿Se fijan? Bien. Esta también vamos a ponerle formato y ustedes pongan la función suma. Yo voy a poner la función, la voy a copiar para ganar tiempo, pero ustedes sí pongan la mano a mano para que repasen. Estos resultados les van a tener que checar con los que yo los voy a pasar en PDF. Ok, vamos a darle formato a los celdas de aquí, botón izquierdo, la que quiero modificar, botón derecho, formato de celdas, me vengo a alineación, en horizontal debe quedar centrar, centrar, ajustar texto, y ya me va a quedar de esta manera, igual que el ejemplo que les estoy poniendo. ¿Sí? Otra vez, coloco la celda que quiero darle formato, botón izquierdo, vean cómo queda la celda ya más amplia. Si la celda más grande ni más flaca, nada. Esto solito se los da. Botón izquierdo, botón derecho, formato de celdas, igual. Botón, busco en la alineación, en horizontal debe quedar centrar, en vertical debe quedar centrar, ajustar texto, aceptar. ¿Sí? Y si ya no quiero estar batallando, bueno, pues seleccionen todos y le aplican el formato, ¿verdad? Y me gustaría que ustedes lo hicieran uno por uno para que lo practiquen. Ya cuando agarren colmillo, bueno, pues pueden hacerlo en un solo jalón. ¿Sí? Entonces aquí también a esto les damos formato de millares. Al total de los días trabajados le ponemos formato de millares, pero le quito los decimales para que me quede aquí. 80, 60. Y estos se me quedan de esta manera. Entonces ya observen cómo se empieza a parecer un poquito más al ejercicio que tenemos. Ahora sí. Si queremos ponerle los bordes como en este caso, bueno, me vengo aquí, selecciono igual, pueden ponerle todos los bordes desde aquí para que no batallen o con el comando de alineación. Botón izquierdo, botón derecho, formato de celdas, bordes, y aquí ya dicen cómo quieren los bordes. ¿Sí? Ninguno, contorno, interior, esta no es la raya, que la quiero, ¿sí? Ya de acuerdo a eso, pues le van a poner cuál estilo quieren. Si no, pues vénganse aquí a este botón de herramientas y ahí nos dicen los botones, es más sencillo. Ok, ya para concluir, PTU grabado, vámonos a lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 93. Dice que no se paga el impuesto en aquellos que ganen hasta el equivalente a 15 días de salario mínimo o más, en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar una función que se llama sí. Esa función o ese sí es condicional. ¿Qué quiere decir ese condicional? Que tienes que cumplir ciertas condiciones o ciertas características. Cuando estaban niños, usted lo platicaba mucho a sus papás. Si quieres ir al cine, ayúdame a lavar los trastes y a la tarea. Si cumplían, iban al cine, si no, guamazos y nada que iban al cine. Entonces, empezamos aquí con esa función, sí, vamos a ponerle condiciones también. Igual, sí,
paréntesis, ahí me dice que tengo que hacer. Esta es una prueba lógica. Recuerden que las computadoras no piensan, ustedes sí. Las maravillas que hacen las computadoras es porque comparan cientos, miles, millones de operaciones de forma rápida, pero en realidad no piensan, ustedes sí. Entonces hay que ponerle primero la comparación. ¿Qué vamos a comparar? La suma del PTU. ¿Dónde está la suma del PTU? En G14. Si G14 es menor, ese menor sale ahí de la tecla que está a un lado de la Z, mayor que o menor que, dependiendo como lo quieran poner. Si G14 es menor, ¿a quién? A lo que está en C de esos 7, porque no me interesa que se mueva, por 15. ¿Sí? Vamos a comparar la suma del PTU que está en G14, esta suma, con el equivalente a Luma elevado a 15 de salario mínimo. Ahí termina ya la comparación, le ponemos una coma, aquí está el ejemplo. La prueba lógica es esta, comparar. Comparar la suma del PTU con el equivalente a los 15 de salario mínimo. Cuando quieran hacer fórmulas perdón, muy complejas de Excel, les recomiendo que las van haciendo en abonos. Primero resuelvan una parte, luego otra, hasta que no sea al final. Por ejemplo, aquí es, si es mayor, menor al equivalente 15 o más, perdón, ¿qué te voy a cobrar? Nada, le pongo un 0. Aquí ese 0 es porque yo se lo quise poner, me puedo poner una R, lo que me dé la gana, porque me va a devolver, a regresar el valor que yo le indico. En este caso le indico que es un 0 para saber que no me va a cobrar nada, coma. Ya terminó la respuesta que me tiene que dar la máquina una vez que cumplió con la condición de ser menor. Cuando no sea menor, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues ahí tenemos que calcular el PTU. Tenemos que, bueno, si no es, vamos a sacar la parte de grabada menos el exento. Entonces habría que quitarle a la suma G14, quítale el equivalente de, aquí puedo poner un paréntesis, si me marca error al final corregimos. Acuérdense que es la ventaja de hacer las partes. Vamos a compararlo, perdón, vamos a quitarle el equivalente a los 15 días, perdón, a los 15 UMAS. Y esto es como en las matemáticas que usaban ustedes en la prepa, en la secundaria. Lo que va en el paréntesis es primero. Ya cuando termino, bueno, pues supongo que ya cierro el último paréntesis. Aquí también, como en las trigonometría, en las fórmulas, en el álgebra, hay que tener cuidado con los paréntesis que abro. Si no, luego no me va a dejar. A ver si es cierto que no hay errores. Ahí está. ¿Sí? Aquí está la fórmula original, donde comparamos el total del PTU multiplicado por 15, si es menor me da 0 y si no, hay que restarle pues sus 15 días de salario mínimo, o UMAS, perdón. ¿Por qué? Pues porque si no me vas a cobrar sobre todo y yo tengo derecho a, me den lo que me den, tengo derecho a que me exentes 15, el equivalente a 15 UMAS. Copiamos y ahí está. De una vez vamos a ponerle, aquí hay un error, el error está aquí, no le puse un signo de peso, ¿se fijan? Vamos a volverla a copiar. Ahí está. Ahora sí, vamos a darle el formato de billares y ahorita van a analizar a ver si cumplió la condición la fórmula. Les recomiendo que cuando hagan cálculos en Excel hagan pruebas en forma manual para ver si es cierto. Miren, por ejemplo a estos ¿por qué sí les cobró? Y a los demás no. Porque si multiplicamos 80.60 por 15, vemos que tengo derecho nada más a 1.209 pesos. Todo lo que se pase de 1.209, aquí, le vamos a estar cobrando impuesto. ¿Sí? ¿Observan? Todo lo mayor a 1.209, que son las sumas, es a lo que le va a cobrar impuestos. Otro detalle, esto no recuerdo si lo comenté, dentro de los que van a pagarle las utilidades es a aquellos que hayan trabajado más de 60 días. No recuerdo si se los puse ahí.
De tal manera que observen aquí en los días trabajados, no hay ningún trabajador con menos de 61 días, porque la ley nos dice que tienes que haber trabajado más de 60 días. ¿Cuál es el número que sigue de 60? Pues 61. Por eso aquí empezamos con 61. No van a encontrar ni 60 ni 59. Imagínense el que trabajó 60 días, ¿verdad? Pobre. Se quedó ahí con las ganas. Ok, entonces se fijan que sí cumplió con la condición de la fórmula. Aquellos que pasaron de 15 o más, hay que cobrarles hay que separarlos para grabar. Esta cantidad es la única que le voy a grabar, no lo demás. Lo demás, una parte está exenta y otra parte está grabada. ¿Cuánto es exento? Pues ahí nada más vamos a restar el total menos el PTU grabado. De tal manera que en el primero, por ejemplo, G14 menos H14, todo debe estar exento. ¿Se fijan? Entonces aquí copiamos la fórmula y ahí ya tenemos que es lo exento. Observen aquí en este, ganó 1583, pero solamente 1209. Esta es la cantidad que les decía que se va a estar repitiendo. ¿Sí? Es lo máximo que puede exentar. La diferencia habrá que grabarla. Ahí están los totales. Cada una de estas sumas deben dar con lo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Y de esa manera termina nuestro primer ejercicio. Entonces les voy a abrir ahí un link para que por favor suban su ejercicio. Tienen hasta la próxima semana, el próximo domingo se cierra, y así no me lo envían, pues ya no se los puede calificar sobre 100. Empezaría a bajarles ahí puntos. Entonces por favor organícense. Yo sé que tienen mucho trabajo, pero si se comprometieron a estudiar, bueno, pues tienen que esforzarse bastante. Yo sé que es difícil, pero una vez ya que terminen van a tener una gran satisfacción de haberse podido graduar. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy y los espero la siguiente semana. Gracias por su atención. Nos vemos luego.